Con ¿Y qué hay de nuevo? Diez 28 minutos, continuamos con más Venezuela de este lunes, arrancando la semana junto a todos ustedes. Como es costumbre, nos vinimos al centro del estudio para continuar con especialista SOS y nos acompaña nuestra queridísima nutricionista Rosicela Puglisi, a quien tenemos como esa costumbre de arrancar y aprender datos, tomar consejos cada mañana para tener una alimentación mucho mejor. Hoy vamos a estar conversando, señores, sobre la adicción a los carbohidratos, pero antes yo debo confesarte, mi Rosy, que yo creo que yo padezco de esto. Yo soy adicta a los carbohidratos porque quitarme la arepa, quitarme el pan, quitarme el arroz o la pasta es algo que me cuesta muchísimo, es algo complicado. Pero cuéntanos de qué va esto. Muy buenos días, Venezuela. Bueno, Vivi, vamos a ver si de verdad eres adicta a los carbohidratos o no. Vamos a ver de qué va esto, ¿no? Entonces, fíjese, ¿a quién no le gustan los carbohidratos y el azúcar? A todos, si no, no fuéramos humanos. Hay una debilidad muy grande, Rosy. Es así. Pero la adicción a los carbohidratos es una adicción real. Pero podemos hablar de adicción como tal. La adicción entendemos que tiene que ver con enfermedades en el cerebro incluso. Es así, ya está científicamente demostrado y hay estudios en donde vemos que el azúcar se comporta como el tabaco, como el alcohol y como las sustancias ilícitas. Y entonces de allí se dice que existe la adicción a los carbohidratos y es que es tan dañina como las demás, aún más peligrosa porque nosotros podemos consumir azúcar, compramos, eso no es ilegal, y entonces podemos causarnos problemas a la salud, inclusive desde la infancia por este tipo de adicción, si la confundimos con el gusto al carbohidrato. Entonces la adicción al carbohidrato ya es una patología, no es que nos guste mucho el azúcar y consumamos de vez en cuando, sino que ya allí hay un proceso cerebral que nos hace adictos. Wow, interesante. Mira, Rosy, pero esto hablando que se presentan los casos en los que desde niños se está ya padeciendo de obesidad. Esto también puede venir como una consecuencia de ser adicto a los carbohidratos, porque si no hay un control, eso se va a notar en nuestro peso, en nuestra forma física. Pero cuando viene de niños, no es una conducta aprendida, no es un hábito aprendido de casa. Fíjate, cuando ya es una adicción, ya se ha demostrado que la persona ya nace con esa predisposición a la adicción, es decir, en su nivel cerebral tiene muy pocos receptores de dopamina. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú consumes algo agradable, como es el azúcar, los carbohidratos, ¿te sientes feliz? Te sientes muy feliz, pero te sientes feliz debería ser con muy pocas cantidades porque los niveles de dopamina aumentan en el cerebro y tú controlas las cantidades. ¿Qué pasa en la persona adicta? Que no sucede así, tiene muy pocos receptores en el cerebro y necesitas el triple de la cantidad de carbohidratos para tener ese placer. Entonces, esa es la diferencia cerebral entre una persona que tiene adicción o no tiene adicción. Entonces, allí, por supuesto, estás excediendo en la cantidad de carbohidratos y además que, como toda adicción, no puedes vivir sin eso. Entonces, todos los días necesitas cada vez más cantidad de azúcar para poder llegar a ese nivel. Y allí es cuando comienzan los problemas. Me gustaría entonces que tocáramos el tema de qué cantidad de carbohidratos es lo adecuado que debe consumirse en el día a día y también cuáles son las consecuencias de ser adicto a los carbohidratos. Me imagino que en la salud esto genera muchísimas cosas, contraindicaciones bastante graves, ¿no? Es así, entonces fíjense, los carbohidratos son importantes porque lo necesitamos como fuente de energía. Como combustible para el cuerpo. Por supuesto, pero entonces ahí tenemos que ver cuáles. Nosotros necesitamos son los complejos, es decir, arroz, pasta, pan, granos, tubérculos, cereales. Y por lo menos estos son muy comunes en la dieta del venezolano. Claro, lo necesitamos, pero lo importante es la cantidad y el tipo, es decir, tratar de que sean integrales y no refinados. Entonces, si voy a utilizar el arroz y lo utilizo 3 veces a la semana, que uno sea el blanco y 2 veces sea con vegetales o que sea integral. Entiendo. Rosy, ¿cómo opera la costumbre en este caso? Porque nos acostumbramos a comer alimentos y de alguna forma cuando no los tenemos sentimos la necesidad de ellos. Ahorita muchas personas han tenido que recurrir solo a carbohidratos. ¿Esto no puede producirse en que a futuro terminen acostumbrados o que se desarrolle una adicción a los carbohidratos por no tener más que consumir? Sí puede suceder porque ¿qué pasa? Cuando nosotros consumimos solo carbohidratos, elevamos los niveles de insulina
Y entonces, ¿qué pasa? Tú consumes carbohidratos. En la sangre aumenta muchísimo el azúcar, pero el pico luego vuelve a bajar inmediatamente. Y el cuerpo te va a pedir más porque dice, oye, tengo hambre, dame nuevamente. Entonces es como un círculo vicioso y eso puede desencadenar que de tanto tener la insulina elevada, sufras de un hiperinsulinismo que te lleve a una condición de diabetes. Esas son las consecuencias. Una de las consecuencias entonces es poder caer en la diabetes. ¿Qué otras consecuencias podemos padecer si nos volvemos adictos a los carbohidratos? Por supuesto, hígado graso, obesidad, síndrome metabólico, infarto al miocardio, todo esto es consecuencia simplemente de una adicción o un exceso de carbohidratos. Perfecto, yo creo que entonces no soy no te salva. Para nada, no soy de estos tipos de personas, pero me imagino que hay un tratamiento para que las personas puedan mejorar esta condición. ¿Cuál es? Sí, entonces en primer lugar, la primera semana la persona necesita desintoxicarse como cualquier sustancia. ¿Cómo hacemos eso, una desintoxicación? Entonces la primera semana hay que retirar radicalmente todo lo que es azúcar blanca, morena, miel, papelón, cero azúcar. Cero lo que es ni las postres, goticas que utilizan para endulzar, nada de porque eso. eso también, los edulcorantes también hace que la persona tenga muchas ganas de consumir dulce. Es un efecto secundario, entonces en estas personas no conviene eso. Entonces tiene que ser radical en cuanto al azúcar. En cuanto a los carbohidratos complejos, tenemos que reducir la cantidad. Es decir, si yo por lo menos en el almuerzo colocaba arroz y plátano, uno solo. Y la segunda semana entonces ir aumentando lo que es la proteína para sustituir eso. Y otros trucos, ya la tercera semana, es que en el momento que tienes esa necesidad de consumir dulce, que tome agua. Tiene que tomar agua. Hay otros trucos, por ejemplo, tener siempre algo de yogur o leche que le puedes colocar fruta. Al yogur le puedes colocar avena instantánea o granola y eso disminuye muchísimo los niveles de insulina y la ansiedad. Y también, por ejemplo, la combinación que es poco común, pero funciona, de consumir frutos secos y jamón al mismo momento, o jamón y, por ejemplo, una fruta como el melón, y eso inmediatamente te quita la ansiedad. Pero Rapidito, poco ¿qué me jamón. dices del chicle? Hay muchas personas que para evitar que caer en ansiedad se comen un chicle. Sí, debería ser sin azúcar porque Sin si no azúcar. entonces estás nuevamente entrando en el círculo vicioso. Perfecto. También las infusiones calientes hace que el estómago se reduzca un poquito y mejora. Y algo que no tiene nada que ver con la alimentación es tener lo que es el aceite esencial de vainilla. El oler eso y colocarte a hacer una actividad. Porque si tú, por ejemplo, tienes esas ganas de comer dulce, comes algo de lo que hemos dicho ahora, hueles ese aceite y comienzas a hacer otra cosa, salir a caminar, o sea, despejar la mente, pasó. Bueno, entonces es válido preparar esa especie de popurrí, ¿no? Que son las hojitas de las flores, sobre todo el jazmín, ¿Sí? que huele muy bien, o los spray de vainilla para engañar a nuestro cerebro. Está chévere. Y convencerlo de que hay dulce en nuestro cuerpo. Es así, también el de olor a chocolate o la canela ayuda. Aromaterapia. 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 Perfecto. Todo se complementa. También quiero que comentemos un poco, bien sabemos entonces parte de lo que es el tratamiento. Quiero que hablemos de las personas que tienen tercera edad, de los adultos mayores, en el momento de ser adictos a los carbohidratos. Me imagino que se complica mucho más la cosa. Nano al principio también tocó el tema de los niños. Cuéntanos entonces parte de lo que son las edades en lo que es este estilo porque hay variación. adicción, ¿no? Sí, hay variación porque por supuesto en los niños a veces es difícil porque tienen tantos cumpleaños, tantas actividades. Hoy en día hasta en los colegios pues casi todos los días cumplen años y siempre está la tentación presente. Por lo menos la torta. Es bien difícil. Entonces lo que yo recomiendo a los padres es que por lo menos en el hogar lo controlen. Si tienen muchas fiestas, entonces que lo dejen para el fin de semana y que en la casa no tengan esas galletas, esas tentaciones así tan a la mano. Ay, Dios. tan a la mano, que sean opciones más saludables hechas en casa y entonces allí evitas el exceso. Y en la tercera edad a veces son como niñitos también y hay que tenerlos como que controladitos, sobre todo porque ya en la tercera edad también puede haber problemas de diabetes, entonces generalmente ya en la tercera edad el azúcar comienza a aumentar y hay que estar pendientes de eso, irlo alternando con las proteínas. ¿Sabes qué dicen? Y para concatenar un poco el tema, ¿sabes qué dice? Que los chicos, los niños, o una persona para que pueda dominar otro idioma, tiene que comenzar desde pequeño. Pasa con todo, así sea un hábito alimenticio. Si quieren que a futuro no tengan ningún tipo de problema con la comida, desde pequeño es el momento para poder educarlos y que ellos lo entiendan. Claro, también nos gustaría que nos dejaras entonces las redes sociales, puntos de contacto para finalizar, nuestra querida Rosicela. Sí, en Instagram me consiguen como nutricionista piso Rosicela con doble L.
Perfecto, muchísimas gracias una vez más por acompañarnos, te Gracias, queremos Rosy. muchísimo. Gracias. Allí tomamos algunos tips, recomendaciones. Me enteré que no soy No, alérgica no somos, a no los somos. carbohidratos tampoco tú. Mira la Catanaima, ustedes revísense, hagan ese estudio y también contacten a nuestra querida doctora. Nosotros marcamos una pausa y al regreso venimos con muchísimo más de IK de nuevo, no se aparten.